El sonido de una carcajada estridente me golpeó antes incluso de abrir la puerta de casa. No era el tipo de risa cálida y acogedora que esperarías escuchar si tu mujer tuviera amigas de visita. Esta era diferente, aguda, burlona, de esas que te hacen un nudo en el estómago porque sabes, de alguna forma, que tú eres el motivo del chiste que aún no has oído. Empujé la puerta y la escena del salón lo dejó todo claro. 5 mujeres sentadas en círculo, como en un club de lectura retorcido, cuadernos y bolígrafos esparcidos sobre la mesa de centro, todas con la cara roja de tanto reírse. Mi esposa estaba justo en el centro, sosteniendo lo que parecía una lista escrita a mano, gesticulando con dramatismo mientras leía. Me quedé ahí un momento, con las llaves todavía en la mano, observando a mi esposa mientras actuaba para su público. Esa no era la mujer con la que me casé. La mujer con la que me casé tenía sus propias opiniones. No necesitaba un comité que validara cada pensamiento. Pero ahí estaba. No eran conversaciones entre iguales. Eran órdenes disfrazadas de compañerismo y empoderamiento femenino. Me acerqué, notando cómo todas me observaban como depredadoras analizando a su presa. Querían una reacción. Esperaban que me enfadara y les diera la razón sobre los hombres irracionales, o que me sometiera para reforzar su pequeño juego de poder. ¿Reglas?, pregunté, manteniendo la voz firme. «Oh, ¿qué tipo de reglas?». La amiga sentada más cerca de mi esposa, una mujer a la que apenas había visto 3 veces, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Oh, tenemos unas buenísimas, como noches de cita obligatorias que él debe planear y pagar. Nada de deportes en la tele cuando nosotras queramos ver otra cosa». Y hizo comillas en el aire con los dedos al decir «privilegios», y les guiñó un ojo a sus amigas. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era exactamente rabia, era claridad, una comprensión cristalina de lo que realmente estaba pasando allí. Esas mujeres no estaban bromeando, hablaban en serio. Creían de verdad que tenían derecho a crear un sistema para controlar a sus maridos, y se estaban utilizando unas a otras para normalizarlo. «Qué creativo», dije, arrastrando una silla para unirme a su pequeño círculo. «¿Les importa si escucho la lista completa? Tengo curiosidad por el proceso de pensamiento detrás de esto». Mi esposa sonrió, interpretando claramente mi calma como aceptación. «Por supuesto, llevamos horas en esto. Ya vamos por el número 18», dijo, comenzando a leer desde el principio. Observé cada rostro alrededor del círculo. No eran desconocidas. Eran mujeres a las que había recibido en mi casa, para las que había cocinado, con las que había charlado en reuniones del vecindario, y ahora estaban allí, sentadas en mi salón, redactando un manual para domesticarme. Pero lo que no entendían de mí, lo que mi esposa había olvidado en su afán por impresionar a sus amigas, era que yo no me quiebro bajo presión, no cedo ante exigencias absurdas, y definitivamente no tolero ser humillado en mi propia casa. Estaba a punto de darles una lección sobre consecuencias que nunca olvidarían. Mi esposa carraspeó de manera teatral y empezó a leer su obra maestra. Cada regla era más insultante que la anterior, pronunciada con el entusiasmo de quien canta números de la lotería. Regla número 1. Todas las decisiones importantes requieren aprobación de la esposa, incluyendo, pero sin limitarse a, cambios de trabajo, compras grandes y compromisos sociales. Me miró levantando las cejas, como comprobando si estaba asimilando aquella sabiduría. La amiga a su izquierda intervino. «Ah, y la regla 7 es mi favorita. Tiene que dar un discurso diario de gratitud sobre lo que su esposa hace por él, al menos de 2 minutos». Todas asintieron con aire sabio, como si se tratara de una profunda reflexión sobre las relaciones, en lugar de un ritual de humillación inventado por gente con demasiado tiempo y muy poca autoconciencia. Regla 11. Continuó otra amiga. Nada de salir con amigos solteros. Son una mala influencia y podrían darle ideas sobre la libertad. Pronunció libertad como si fuera una palabra tóxica. Me recosté en la silla, fascinado por la psicología que se desarrollaba ante mis ojos. Aquellas mujeres se habían convencido de que eran expertas en relaciones, cuando en realidad solo eran controladoras inseguras, buscando validación de otras controladoras inseguras. «¿Y qué hay de la regla 15?», preguntó mi esposa al grupo. «La que trata sobre su aspecto». «Ah, sí», respondió con entusiasmo la mujer del cuaderno.
Tiene que vestirse según las preferencias de ella en todos los eventos sociales. Nada de avergonzarla con su forma de vestir. La hipocresía era asombrosa. La mitad de esas mujeres aparecían en las barbacoas del vecindario, vestidas como si hubieran saqueado el armario de una adolescente, pero, al parecer, yo necesitaba supervisión de moda. Y la regla 16, añadió mi esposa con un entusiasmo especial, trata sobre sus aficiones. Solo puede dedicarse a actividades que la incluyan o que, de algún modo, beneficien al hogar. Nada de intereses egoístas. El grupo murmuró su aprobación, como un conjunto de aduladores asintiendo ante un dictador. Observé a mi esposa absorber sus elogios, completamente transformada de la mujer independiente con la que me había casado en alguien que necesitaba la aprobación del grupo para cada pensamiento. ¿Cuál es la regla 18? Pregunté, genuinamente curioso por saber hasta dónde llegaba ese agujero del conejo. La amiga que tomaba notas bajó la mirada hacia su hoja. La falta de respeto era tan natural, tan normalizada dentro de su pequeño eco de grupo, que ni siquiera se daban cuenta de lo que hacían. Y aún no hemos terminado, anunció mi esposa con orgullo. Estamos pensando en añadir reglas sobre sus interacciones familiares, su horario de trabajo e incluso su dieta. Oh, sí, intervino otra amiga. Los hombres no tienen autocontrol con la comida. Necesitan estructura. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Esto es realmente completo. Se nota que lo habéis pensado mucho, dije con un tono conversacional, casi de agradecimiento. Pero, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto, respondió mi esposa, irradiando orgullo. ¿Cómo piensan hacer cumplir esas reglas exactamente? Es decir, ¿qué pasa si alguien no las obedece? La pregunta pareció darles más energía. Comenzaron a hablar unas encima de otras, ansiosas por compartir sus estrategias de aplicación. Retirar privilegios, dijo una. Humillación pública, sugirió otra. Consecuencias económicas, añadió una tercera. Mi esposa asintió con entusiasmo. Exactamente. Y si él es realmente terco, siempre podemos usar la presión social, involucrar a las esposas de sus amigos, hacer que sea un esfuerzo comunitario. Ahí estaba, la opción nuclear, convertir a todo el círculo social en ejecutores de su ridículo sistema de reglas, crear una red de esposas vigilando a sus maridos como si fuera un estado de control vecinal. Brillante, dije, y lo decía en serio. No porque el plan fuera bueno, sino porque acababan de revelar hasta dónde estaban dispuestas a llegar, lo poco que respetaban no solo a mí, sino a cualquier hombre a su alrededor. La amiga del cuaderno levantó la vista de sus notas. Deberíamos hacer copias para todas, empezar a implementarlas en nuestros matrimonios y ver qué tal funcionan. Como un grupo de prueba, asintió mi esposa. Podríamos reunirnos cada semana para comparar resultados, ver qué reglas funcionan mejor y añadir nuevas según nuestra experiencia. Me quedé escuchándolas mientras planificaban el desmantelamiento sistemático de sus propios matrimonios, felicitándose mutuamente por su brillantez. No tenían idea de lo que estaban a punto de provocar, ni de cómo su pequeño experimento iba a volverse en su contra de formas que no podrían imaginar. Pero yo sí lo sabía, porque mientras ellas se entretenían creando su libro de reglas, yo ya estaba formulando mi propia estrategia. Y, a diferencia de su elaborado sistema de microgestión, el mío era maravillosamente simple. Una sola regla. Eso era todo lo que necesitaba. Una regla que expondría el defecto fundamental en toda su filosofía y pondría fin de manera definitiva a su pequeño juego de poder. Se creían tan inteligentes, sentadas allí en su círculo, diseñando su perfecto sistema de control. No tenían idea de que estaban a punto de aprender la diferencia entre hacer reglas y hacerlas cumplir, entre hablar duro en grupo y enfrentar consecuencias reales a solas. La habitación había caído en un ritmo cómodo de admiración mutua. Cada mujer se turnaba para elogiar las contribuciones de las demás a su manifiesto de control matrimonial. Mi esposa prácticamente irradiaba satisfacción, sintiéndose claramente como la líder de algún movimiento revolucionario. Creo que deberíamos presentarle la lista completa ahora, dijo la amiga del cuaderno, haciendo clic con el bolígrafo con autoridad. Obtener su respuesta oficial. Me miró directamente
con esa sonrisa condescendiente que se le da a un niño al que están a punto de darle instrucciones. Mi esposa aplaudió con las manos. Perfecto, cariño, queremos repasar la lista contigo. Piénsalo como una orientación para tu nuevo y mejorado matrimonio. Las demás soltaron risitas, encantadas con la frase. Se acomodaron como si fueran un tribunal, cuadernos listos, bolígrafos preparados para registrar mis reacciones. Esperaban sumisión, quizá alguna protesta débil que pudieran descartar fácilmente, seguida de una aceptación resignada de su autoridad. Aprecio el esfuerzo que habéis puesto en esto, dije, recostándome en la silla como si me preparara para una larga presentación. Pero antes de repasar la lista, quiero asegurarme de entender bien la estructura. Eso pareció agradarles. Mi esposa asintió con una sonrisa alentadora, probablemente creyendo que al fin me estaba tomando en serio su proyecto. Entonces, estas reglas se aplican específicamente a los maridos, ¿verdad?, pregunté. Así es, confirmó la mujer del cuaderno. Los hombres necesitan más estructura en las relaciones. Es como están programados. ¿Y los mecanismos de aplicación que mencionaron serían responsabilidad de las esposas? Exactamente, respondió mi esposa con orgullo. Estamos tomando las riendas para crear dinámicas más saludables. Asentí con gesto pensativo, como si estuviera procesando aquella profunda sabiduría. ¿Y qué hay de la responsabilidad del otro lado? ¿Hay alguna regla o estándar que las esposas deban seguir? La pregunta pareció tomarlas por sorpresa. Se miraron entre sí, claramente sin haber considerado ese ángulo. Bueno, dijo una de ellas lentamente, las esposas nos autorregulamos de forma natural. No necesitamos reglas externas porque ya estamos enfocadas en la relación. La arrogancia era impresionante. Se habían convencido de que eran compañeras inherentemente superiores que no necesitaban supervisión, mientras que sus maridos eran humanos defectuosos que requerían gestión constante. «Tiene sentido», respondí amablemente. «Así que, básicamente, esto es un sistema unidireccional», dije. «Las esposas crean las reglas, los maridos las siguen, y no hay una estructura recíproca». «Exacto», confirmó mi esposa, aunque noté un leve atisbo de duda en su voz ante el rumbo que estaba tomando la conversación. Me incliné hacia adelante con curiosidad genuina. ¿Puedo preguntar cómo se les ocurrieron estas reglas en concreto? ¿Consultaron a sus maridos sobre qué creen ellos que mejoraría sus matrimonios? El silencio que siguió fue bastante revelador. Por supuesto, no habían consultado a nadie. Aquello no trataba de mejorar los matrimonios. Se trataba de alimentar sus egos y establecer dominio a través de la validación del grupo. Nos basamos en nuestras experiencias, dijo finalmente una amiga. Sabemos lo que funciona. ¿Y las experiencias de vuestros maridos?, pregunté. ¿Se tomaron en cuenta en el proceso de decisión? Mi esposa empezaba a mostrarse incómoda. Esto no trata realmente de sus experiencias, respondió. Se trata de crear estructura. Estructura, repetí, saboreando la palabra. Entonces, están diciendo que su sabiduría colectiva es suficiente para determinar qué es lo mejor para todos los matrimonios representados aquí. Asintieron, pero con menos entusiasmo. Mis preguntas estaban haciendo grietas en su confianza, obligándolas a defender posturas que no habían reflexionado del todo. Eso es una gran responsabilidad, continué. Tomar decisiones unilaterales que afectan las relaciones de otras personas. Estoy impresionado por la confianza que tienen para asumir algo así. La amiga del cuaderno se movió incómoda. No estamos tomando decisiones por los demás, dijo. Solo ofrecemos sugerencias. ¿Sugerencias?, repetí, mirando la lista con mecanismos de aplicación y consecuencias por incumplimiento. Eso suena más a legislación que a sugerencias. Mi esposa ya sentía claramente el cambio de tono. ¿Por qué te estás poniendo tan analítico con esto?, preguntó, intentando sonar calmada. Se supone que es algo útil. Solo quiero asegurarme de entender bien lo que estáis proponiendo, respondí con tranquilidad. Porque una vez que se implementa un sistema así, cambia la naturaleza fundamental de la relación. Quiero estar seguro de que todas habéis considerado las implicaciones. El grupo empezaba a impacientarse. Aquello no era lo que esperaban. Habían anticipado una obediencia inmediata, o, como mucho, objeciones fáciles de desestimar.
No estaban preparadas para un cuestionamiento sistemático de todo su planteamiento. «Mira», dijo mi esposa con una paciencia forzada, «hemos puesto mucho esfuerzo en esto. Lo mínimo que podrías hacer es escuchar las reglas con la mente abierta». «Por supuesto», respondí, «pero creo que sería justo que, si voy a estar sujeto a 18 reglas creadas sin mi participación, se me permita añadir una regla propia al sistema». La habitación se quedó en silencio. No esperaban eso. En su visión del mundo, yo debía ser un receptor pasivo de su sabiduría, no un participante activo en la creación de normas. «¿Qué tipo de regla?», preguntó mi esposa con cautela. Sonreí. Una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Solo una regla simple, que creo haría el sistema más equilibrado y justo. Al fin y al cabo, si vamos a reestructurar la dinámica matrimonial, ¿no debería ser un esfuerzo colaborativo?». La trampa estaba tendida. Apenas podían negarse sin admitir que su sistema estaba diseñado para ser unilateral e injusto. Pero aceptar escuchar mi regla significaba abrir la puerta a consecuencias que no podían prever. Mi esposa miró a sus amigas, buscando apoyo en su grupo. Todas me observaban ahora, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la inquietud. «De acuerdo», dijo finalmente, «una regla, y luego repasamos nuestra lista». «Perfecto», respondí. No tenían idea de que acababan de aceptar su propia demolición. Me puse de pie lentamente, tomándome mi tiempo, dejando que la expectación creciera en la habitación. Las mujeres me observaban con una mezcla de curiosidad y creciente incomodidad. Sentían que algo había cambiado, pero no sabían exactamente qué. «Antes que nada», empecé a decir mientras caminaba despacio, «quiero decir que estoy impresionado por vuestra dedicación a mejorar los matrimonios. 18 reglas. Es algo exhaustivo. Muy exhaustivo. Se nota que lo habéis pensado a fondo». Mi esposa sonrió levemente ante el halago, aunque sus amigas se mostraban más escépticas. Empezaban a darse cuenta de que mi calma no era la victoria que creían. «Mi regla es mucho más simple que las vuestras», continué, deteniéndome frente al grupo. «Una sola frase, fácil de recordar, fácil de aplicar». La amiga del cuaderno alzó su bolígrafo, lista para añadir mi contribución a su documento maestro. «Adelante», dijo con impaciencia apenas disimulada. Junté las manos detrás de la espalda, adoptando la postura de quien está a punto de dar una información importante. Toda mujer que participe en la creación de reglas para controlar a su marido está declarando automáticamente que está dispuesta a recibir el mismo trato por parte de otros hombres. El silencio fue inmediato y absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros, mientras las implicaciones de mis palabras empezaban a asentarse. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó mi esposa, aunque su voz había perdido toda la confianza anterior. «Significa», dije, manteniendo mi tono conversacional, «que, al establecer el principio de que los cónyuges pueden crear unilateralmente reglas obligatorias entre sí, habéis abierto la puerta al trato recíproco. Si es aceptable que tú impongas reglas sobre mí, entonces también lo es que yo las imponga sobre ti». La mujer del cuaderno negó con la cabeza. «Eso no es lo mismo». «¿No lo es?», pregunté con genuina curiosidad. «Acabáis de pasar una hora explicando cómo los maridos necesitan estructura y supervisión, cómo no se les puede confiar que tomen buenas decisiones sin orientación». «Bueno», continué con calma, «estoy aplicando esa misma lógica a las esposas, que creen tener autoridad para rediseñar los matrimonios de los demás sin consultarlo». Mi esposa empezaba a mostrar verdadero pánico. «Esto solo era un ejercicio divertido. No íbamos en serio, de verdad». Tomé su cuaderno y hojeé las páginas llenas de reglas cuidadosamente escritas, completas con estrategias de aplicación y cronogramas de implementación. «Esto me parece bastante serio», dije. «Varias páginas de regulaciones detalladas, sistemas de castigo e incluso planes de control comunitario. No es el tipo de cosa que la gente hace por diversión». La amiga que había sugerido las evaluaciones semanales de desempeño retrocedía a toda prisa. Solo estábamos haciendo una lluvia de ideas. No era para tomárselo literalmente. «Interesante», dije, dejando el cuaderno sobre la mesa, porque cuando explicabais cómo retener privilegios y usar la presión social para imponer el cumplimiento, sonaba muy literal.
Volví hacia mi silla, pero no me senté. Me apoyé en el respaldo, de forma relajada, como si habláramos del tiempo. Hay algo que me resulta fascinante, continué. Todas parecían pensar que crear reglas para los maridos no solo era aceptable, sino necesario. Estaban entusiasmadas, energizadas por la idea de tener ese tipo de control, pero en el momento en que sugiero aplicar el mismo enfoque a vosotras, de repente se vuelve inaceptable. La habitación parecía encogerse por segundos. Esas mujeres, tan seguras de su autoridad unos minutos antes, ahora se removían incómodas, evitando mirarme. Así que permitidme aclarar mi regla, dije enderezándome. Cualquier mujer que crea tener derecho a crear pautas de comportamiento para su marido ha consentido automáticamente en que se creen pautas de comportamiento para ella. Es justo, ¿no? Igualdad de trato y todo eso. Mi esposa recuperó la voz, aunque sonó más pequeña que antes. No puedes hablar en serio con esto. ¿Por qué no? Pregunté con genuina curiosidad. Vosotras sí lo estabais. Teníais 18 reglas listas para aplicar, con consecuencias por incumplimiento. Planeabais compartir el sistema con otras esposas, crear toda una red de aplicación. Suena bastante serio. La amiga que había sido más entusiasta con las estrategias de castigo, miraba ahora sus manos. Es diferente cuando es al revés. Ah, ¿sí? Presioné. Explícamelo, porque desde donde yo estoy, parece que creéis que las reglas y el control son ideas estupendas cuando sois vosotras quienes tenéis el poder, pero se vuelven injustas en cuanto alguien más podría tener ese mismo poder sobre vosotras. Nadie respondió. No podían explicar por qué su autoridad era legítima y la mía no, sin admitir que todo aquello trataba de dominio, no de mejora. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos antes de soltar la última parte de mi estrategia. Ahora bien, ya que aquí todo va de justicia y estructura, creo que vuestros maridos deberían tener la oportunidad de revisar vuestro proyecto de creación de reglas. Deberían saber que sus esposas se han estado reuniendo para diseñar sistemas de control sobre ellos. ¿No creéis que merecen esa transparencia? El pánico en la habitación era palpable. Aquellas mujeres que minutos antes hablaban con valentía sobre gestionar a sus maridos, ahora parecían aterradas ante la idea de que ellos se enteraran. No lo harías, susurró mi esposa. Sonreí, una sonrisa tranquila, la clase de sonrisa que deja claro que lo que viene a continuación es inevitable. Mírame, respondí. Saqué el teléfono del bolsillo con la confianza casual de quien va a pedir una pizza. La reacción fue instantánea y eléctrica. Las 5 mujeres, tan seguras y altivas un momento antes, ahora miraban mi teléfono como si fuera un arma cargada. «Espera, espera», exclamó la amiga del cuaderno, con la voz una octava más alta. «No hace falta involucrar a nadie más en esto». «¿Por qué no?», pregunté, deslizando el dedo por mis contactos. Hace un momento hablaban de aplicación comunitaria, de involucrar a otras esposas para que las reglas se cumplan. Yo solo estoy ampliando la comunidad para incluir también a los maridos. Mi esposa se lanzó hacia adelante, como si fuera a arrebatarme el teléfono. «Por favor, no hagas esto. Lo arruinarás todo». «¿Arruinar qué exactamente?», pregunté, manteniendo el teléfono fuera de su alcance. Pensé que esto trataba de mejorar los matrimonios. Si es así, ¿no deberían los maridos saberlo? La mujer que había propuesto los discursos diarios de gratitud estaba casi hiperventilando. «Mi marido me matará si se entera de esto». «¿Matarte?», arqueé una ceja. Parece una reacción bastante extrema para descubrir que su esposa quiere mejorar el matrimonio. A menos, claro, que él no lo viera como una mejora. Encontré el primer contacto que buscaba. Su marido trabajaba conmigo a veces en proyectos del vecindario. Buen tipo. Probablemente no tenía idea de que su esposa pasaba el tiempo planeando su modificación de comportamiento. «Empecemos con Dave», dije, mostrando la pantalla a su esposa. «Me da la impresión de que él apreciaría la transparencia en su matrimonio». «No», casi gritó ella. «Pensará que estoy loca». «¿Por qué pensaría eso?», pregunté con inocencia. «Si son solo sugerencias útiles para crear una mejor relación, ¿no?». La amiga que había estado tan entusiasmada con el control financiero empezó a retroceder hacia la puerta. «Será mejor que me vaya. Esto no es realmente asunto mío». «Oh, pero sí lo es», dije, girándome hacia ella. «Tú aportaste la regla número 14, la del sistema de asignación semanal.
Tu marido debería saber que crees que necesita supervisión financiera, dije. Ella se quedó congelada a medio camino hacia la puerta, atrapada entre el impulso de huir y el miedo a que un movimiento brusco me hiciera realmente hacer la llamada. Mi esposa estaba completamente en modo pánico. Mira, podemos olvidarlo todo. Guarda el teléfono y fingiremos que esto nunca pasó. ¿Fingir qué, exactamente?, pregunté. La parte en la que tú y tus amigas pasáis horas creando un sistema para controlar y humillar a vuestros maridos, o la parte en la que planeabais implementarlo sin su conocimiento ni consentimiento. La amiga del cuaderno intentó una estrategia distinta. Solo estábamos desahogándonos. Ya sabes cómo es. Las mujeres nos juntamos y nos quejamos de los maridos. Es normal. ¿Normal?, repliqué levantando el cuaderno de nuevo. ¿También es normal crear estrategias detalladas de aplicación? Porque esto no parece un desahogo, parece más bien un plan de negocio para una tiranía doméstica. Empecé a leer de sus notas. Evaluaciones semanales de desempeño con sistemas de puntuación. Revocación de privilegios por incumplimiento. Campañas de presión social con otras parejas. «Esto no es desahogo», dije, cerrando el cuaderno con un golpe seco. «Esto es planificación sistemática». La mujer que había propuesto las reglas sobre la apariencia se retorcía las manos. «Por favor», dijo entre sollozos. «Mi marido ya sospecha de mis noches con las chicas. Si se entera de que hablamos sobre controlarlo, no me dejará volver a venir». «¿No te dejará?», repetí, arqueando una ceja. Interesante elección de palabras. Suena como si tu marido ya entendiera el concepto de establecer límites en una relación. Levanté de nuevo el teléfono, con el dedo sobre el contacto de Dave. «¿Sabes qué? Creo que lo llamaré primero. Quiero conocer su opinión sobre la regla 13, la de las tareas domésticas obligatorias». «¡Detente!», gritó su esposa. «Haré lo que quieras. Por favor, no lo llames». La desesperación en su voz era justo lo que había estado esperando. Aquellas mujeres, tan ansiosas por ejercer poder sobre sus maridos, se derrumbaban ante la mera posibilidad de enfrentar consecuencias por sus actos. «¿Cualquier cosa?», pregunté. «Es una palabra grande. ¿Qué estás ofreciendo exactamente?». Miró a sus amigas buscando apoyo, pero todas estaban demasiado ocupadas tratando de salvar su propia situación como para ayudarla. «Tiraré el cuaderno. No volveremos a hablar de esto. Es un comienzo», asentí, «pero no resuelve el problema fundamental. Vosotras pensasteis que teníais derecho a rediseñar vuestros matrimonios sin consultar a vuestras parejas. Eso no es un problema de cuaderno. Es un problema de respeto». Mi esposa lloraba ahora, con el rímel corriéndole por las mejillas. «Lo siento», dijo entre sollozos. «Me dejé llevar. Las chicas estaban tan entusiasmadas con la idea, y yo solo quería encajar». Ahí estaba, la verdad detrás de toda aquella patética escena. Estuvo dispuesta a humillarme y a dañar nuestro matrimonio solo para impresionar a un grupo de mujeres que probablemente hablaban mal de ella en cuanto se iba. «Encajar», repetí despacio. «Estabas dispuesta a destruir la dignidad de tu marido para encajar con personas que te convencieron de que controlar a tu pareja era un comportamiento normal». La amiga que tomaba notas volvió a acercarse a la puerta. «Tal vez deberíamos irnos todas a casa y olvidar que esto pasó». «Oh, no», dije con firmeza. «Aún no hemos terminado. Todas participasteis en la creación de este sistema. Todas necesitáis entender por qué estuvo mal y cuáles podrían haber sido las consecuencias». Miré alrededor. 5 mujeres que en 20 minutos habían pasado de ser controladoras seguras de sí mismas a conspiradoras asustadas. «Esto es lo que va a pasar», dije, con la voz cargada de la misma autoridad que tanto ansiaban ejercer sobre sus maridos. «Vais a sentaros y vais a escuchar mientras explico exactamente cómo se va a resolver esto». Ninguna se movió hacia la puerta. Sabían que estaban acorraladas. Sabían que ahora yo tenía todas las cartas. La dinámica de poder que tanto se habían entusiasmado por crear se había invertido por completo, y estaban a punto de experimentar lo que se siente al estar del otro lado de las reglas. Las 5 mujeres se sentaron a regañadientes, con el aspecto de acusadas esperando su sentencia. La transformación era total. 30 minutos antes eran juezas, jurado y ejecutoras del comportamiento conyugal. Ahora ni siquiera podían mirarme a los ojos. Dejé mi teléfono boca abajo sobre la mesa,
a la vista de todas. La amenaza seguía presente, pero quería toda su atención para lo que venía a continuación. Permitidme explicaros algo sobre el respeto. Empecé, de pie frente a su pequeño círculo. El respeto no es algo que se pueda legislar. No puedes crear reglas que obliguen a alguien a respetarte. El respeto se gana con las acciones y se pierde con las decisiones. Mi esposa se secó los ojos con un pañuelo, pero mantuvo la cabeza baja. Las demás estaban igual de abatidas, comprendiendo por fin que habían cruzado una línea que no podían desandar. Hoy todas tomasteis una decisión, continué. Decidisteis dedicar vuestro tiempo a inventar formas de disminuir y controlar a vuestros maridos. Decidisteis priorizar vuestros egos por encima de vuestros matrimonios. Decidisteis ver a vuestras parejas como proyectos que debían gestionarse, en lugar de iguales que merecen respeto. La amiga del sistema de asignación semanal habló con voz temblorosa. No lo entendimos de esa manera. Sí que lo entendisteis así, respondí sin dudar. Lo entendisteis exactamente así. Os emocionaba tener ese nivel de control. Os reíais de ello. Planeabais cómo aplicarlo. No insultéis mi inteligencia fingiendo que esto fue inocente. Caminé hacia el cuaderno y lo levanté. La idea de que ella hubiera estado planeando humillarlo con evaluaciones de desempeño y modificación de conducta, probablemente le estaba cayendo como un golpe en el pecho. Esto es lo que va a pasar ahora, dije, arrancando la primera página del cuaderno. Esto se acaba hoy. No solo el cuaderno, sino la mentalidad que lo creó. Arranqué otra página y dejé que los pedazos cayeran al suelo. Vais a volver a vuestras casas y vais a recordar por qué os casasteis con vuestros maridos. No por su potencial, ni por quién pensáis que podrían llegar a ser con la gestión adecuada, sino por quiénes son realmente. Otra página cayó al suelo. Mi esposa me observaba destruir su manifiesto con algo que se parecía al alivio. Y si alguna vez alguna de vosotras vuelve a pensar que es apropiado sentarse a crear sistemas para controlar a su pareja, recordaréis este momento. Recordaréis cómo se siente cuando alguien más tiene ese tipo de poder sobre vosotras. Arranqué las últimas páginas y las dejé caer, porque esa llamada que amenacé con hacer no era nada comparada con lo que habría pasado si hubierais intentado poner en práctica esta basura. La amiga del cuaderno finalmente levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondí sin rodeos, que vuestros maridos no son idiotas. Se habrían dado cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces habríais descubierto lo que realmente ocurre cuando un hombre decide que ya ha tenido suficiente de la falta de respeto y la manipulación. Me senté de nuevo, manteniendo el contacto visual con cada una de ellas. ¿Queréis saber la diferencia entre hombres y mujeres cuando se trata de conflictos de pareja? Cuando las mujeres se enfadan, traman, planean, forman grupos de apoyo que validan sus sentimientos. Cuando los hombres se enfadan, simplemente se van. El silencio que siguió pesaba como una losa. Aquellas mujeres habían estado jugando con fuego, creyendo que estaban seguras porque contaban con la aprobación del grupo. No habían pensado en lo que pasaría cuando sus víctimas decidieran que ya era suficiente. Mi esposa, dije, mirándola directamente, va a tomar una decisión ahora mismo. Puede seguir por este camino, creyendo que sabe mejor que yo cómo debe funcionar nuestro matrimonio. O puede recordar que el matrimonio es una sociedad entre iguales. Mi esposa levantó la mirada, con los ojos rojos por el llanto. «Elijo la sociedad», susurró. «Bien», respondí, porque la alternativa era que yo eligiera buscar una pareja que realmente me respetara. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. «Señoras, esto ha sido educativo, pero creo que ha llegado el momento de que vuelvan a casa y reflexionen sobre lo que han aprendido hoy». Salieron en silencio, la mayoría sin poder mirarme a los ojos al pasar. La mujer del cuaderno se detuvo un momento en el umbral. «¿Vas a contarles a nuestros maridos lo que pasó?», preguntó con voz temblorosa. «Depende», respondí. «¿Me vas a dar alguna razón para hacerlo?». Sacudió la cabeza rápidamente y salió corriendo hacia su coche. Mi esposa fue la última en quedarse en el salón, con aspecto perdido y avergonzado. Nos quedamos en silencio un momento, sintiendo el peso de lo ocurrido entre nosotros. «Lo siento», dijo al fin. «No sé en qué estaba pensando». «Estabas pensando que podías faltar al respeto porque tenías respaldo», dije con calma.
Pensaste que mientras otras personas validaran tu comportamiento, sería aceptable. Ella asintió, con las lágrimas empezando de nuevo. ¿Cómo lo arreglamos? Lo arreglamos cuando entiendas que este matrimonio funciona porque nos respetamos, dije. El momento en que decidiste que necesitaba ser gestionado y controlado fue el momento en que dejaste de ser mi compañera y empezaste a ser mi adversaria. Caminé hacia donde yacían las páginas rasgadas en el suelo. Ayúdame a limpiar esto, y mientras lo hacemos, puedes explicarme cómo vas a asegurarte de que algo así no vuelva a suceder. Mientras nos arrodillábamos juntos, recogiendo los pedazos de aquel ridículo cuaderno de reglas, comprendí que aquello había sido más que poner fin a un intento de control. Había sido un recordatorio de quién era yo y de lo que estaba dispuesto, y no dispuesto, a aceptar en mi vida. Algunos creen que ser un buen marido significa ceder hasta el punto de destruirse a uno mismo. Pero la verdadera fortaleza no consiste en evitar el conflicto, sino en defenderte cuando las personas que más deberían respetarte intentan derribarte. Mi esposa aprendió esa lección hoy. Y, lo que es más importante, yo también.